En la actualidad, la educación está en la mira de un mundo globalizador. Esto surge por las diferentes necesidades que la humanidad y el contexto social requieren. Por un lado, la constante aplicación de las tecnologías de información y comunicación. Por otro, el manejo de un lenguaje que permita la internacionalización y el intercambio académico, buscando generar en el individuo competencias y habilidades que satisfagan cada una de las demandas exigidas por el mismo hombre. A lo largo de la historia, la educación ha sufrido grandes cambios y, como se puede apreciar en la actualidad, estos cambios cada vez son constantes. Esto ha permitido a la comunidad docente diseñar estrategias que busquen la calidad educativa y que sean efectivas en la generación de competencias. Ya que nada es surgido de la nada, el hombre dedicado a la educación está en la búsqueda constante de innovar a partir de lo establecido en tiempos pasados. Retomando un poco de la historia, se puede vislumbrar desde épocas antiguas cómo diversos eventos han ayudado a consolidar nuevas estructuras que permiten académicamente un mejor desempeño en el individuo actual. Siendo la filosofía madre de todas las ciencias y Pitágoras considerado como el primer filósofo, tienen gran influencia en el contexto educativo, dando las bases a la pedagogía como parte esencial de la atmósfera académica. Se puede decir que la educación se desarrolla en 4 etapas. La primera conforma la educación en la antigüedad, la segunda la escolástica, la tercera el Renacimiento y finalmente la cuarta como la época contemporánea. Dentro de estas etapas se puede ver claramente cómo el contexto educativo gira en torno a la religión, ya que en aquel entonces su poder era inminente para el desarrollo de las clases sociales. Aunque dentro de la primera época la religión sufrió grandes fracturas, pues el auge de la filosofía y su constante demostración de las cosas repercutió considerablemente en el desarrollo eclesiástico. Regresando a Grecia, en los tiempos de Sócrates y el desarrollo de la ideología sofista, la educación se basaba en el raciocinio con la firme intención de establecer nexos en la vida política y social, preparando gente que tuviera la habilidad de persuadir con la palabra. Cabe destacar que en este periodo el hecho de establecer criterios a partir de la filosofía permitió el desarrollo del humanismo, dando total importancia al hombre y a su progreso natural mediante una actitud crítica y reflexiva, además de adquirir conocimientos a partir de otras ciencias y el arte, pero sobre todo de la dialéctica y la mayéutica, ambos empleados por Sócrates. Al surgir el feudalismo, se denota una brecha que para ese entonces ya establecía una discriminación de clases, aunque finalmente la idea primordial era el control político y social que pudiera satisfacer los intereses eclesiásticos. En este caso, las clases pudientes como los señores y caballeros se preparaban para las armas y la cortesía, con la finalidad de remarcar la distinción de clases, de ahí el surgimiento de la nobleza. Durante esta época también surge la creación de las universidades por parte de las escuelas catedralicias, esto en el siglo XII, logrando una total autonomía. Posteriormente, a la llegada de la revolución industrial, la actividad científica e intelectual toma fuerza en la sociedad totalmente desligada de la religión. En la etapa de la escolástica, la religión gana terreno, retomando y propagando la fe cristiana, con la intención de llevar al hombre a la inteligencia en el entendimiento de los libros sagrados y definiciones dogmáticas, estableciendo un contraste entre la fe y la razón. Tiempo después, durante el auge de la dialéctica, se le otorgó un voto de confianza a la razón, con la finalidad de entender la realidad de la fe, contrario a los antidialécticos que apelaban a la autoridad de los santos y profetas. En el periodo del Renacimiento se consolidan las monarquías absolutas y el humanismo proclama la importancia de las artes sin negar la religión, retomando la literatura griega y los clásicos latinos. Por otra parte, el humanismo toma gran fuerza en Europa, principalmente en Italia, cuna de esta gran corriente, al igual que en Inglaterra. Es en ese momento cuando inicia la revolución pedagógica.
la educación es considerada ya formal e integral, siendo de gran avance en este proceso. Es importante señalar que para esos tiempos autores como Veggio estaban totalmente en contra de los castigos o represiones físicas. Asimismo, grandes autores humanistas consideraban que el aprendizaje debía ser placentero, similar a los juegos, con el propósito de generar un aprendizaje significativo a partir del interés de los estudiantes. Posteriormente, en los siglos XVI y XVII, surgen las grandes academias, especializándose en ciertas áreas y solamente con acceso para algunas clases, las más privilegiadas. Movimientos importantes como la Reforma y la Contrarreforma dan origen a otros más, como es la renovación de la vida religiosa e inculcar en los pueblos nuevamente las doctrinas que lleven a Dios, solo que ahora mediante algunas estrategias militares y dogmáticas, mientras que por otra parte se da la polémica centrada en Iglesia y el papado. Dados estos acontecimientos, surgen consecuencias de índoles políticos educativas, donde los principales movimientos, como el luteranismo y el calvinismo, se difunden en zonas feudales y burguesías urbanas respectivamente, donde cada vez es más remarcada la brecha diferencial entre clases favorecidas y menos pudientes. La pedagogía para entonces ya se basaba con métodos constructivistas y se comenzó a trabajar en una cultura axiológica. Durante la Contrarreforma, la religión sigue su lucha en el adoctrinamiento. Surge la Compañía de Jesús y la Santa Inquisición, además de que las facultades y la enseñanza de las ciencias humanas estaban sujetas nuevamente a la religión cristiana. Durante el siglo XVII, algo trascendental en el ámbito educativo es el impacto de Juan Bautista de La Salle, dedicado a instituir escuelas gratuitas que impartían materias útiles para la vida, satisfaciendo las exigencias de los hijos del pueblo, enseñando algunos oficios. Pero lo más importante de este personaje, y con la finalidad de cubrir la escasez de maestros calificados, funda en Reims las escuelas normales para enseñantes laicos, respondiendo a las exigencias sociales con gran éxito. Finalmente, en lo que se refiere a la cuarta y última etapa, considerada como la época contemporánea, se caracteriza el impacto del romanticismo como movimiento histórico-cultural. Personajes como Goethe, Hegel y Pestalozzi son de gran importancia, particularmente estos dos últimos por su injerencia en lo filosófico y pedagógico. Asimismo, da comienzo el surgimiento de nuevas corrientes epistemológicas, como el idealismo, existencialismo, marxismo, positivismo, criticismo, historicismo, pragmatismo y la fenomenología principalmente, además de que a finales del siglo XIX y principios del XX, la educación y la pedagogía se caracterizan por la fundamentación filosófica de grandes autores como Freinet, Makarenko, Kilpatrick, Montessori, Cousinet y Dewey, entre otros, de los cuales, por ejemplo, Dewey, con su cultura progresista en Norteamérica, da pauta para que en nuestro país se le dé mayor énfasis a la educación.